Listo. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Vamos entonces a continuar con piel y vamos a recordar un poquito justamente esto de los anexos dérmicos y epidérmicos. Entonces, habíamos ya hablado previamente de que en la epidermis, ¿no? Es justamente el estrato más superficial de la piel y en la dermis es en donde tenemos la mayor cantidad, bueno, es en donde están todos los anexos. Y estos anexos de la piel son principalmente los pelos, ¿no? Las faneras, los vasos sanguíneos, los nervios, todas las estructuras están en la piel. Y por debajo de la dermis tenemos a la hipodermis, cuya principal función es la de mantener protegido o aislado a la piel, ¿no? También en esta hipodermis está constituida principalmente por tejido adiposo. Hablando de estas estructuras anexas, los folículos pilosos son de las estructuras que se presentan en mayor cantidad en la piel y veíamos también que es un mecanismo natural de defensa de la piel. Sin embargo, pues no están exentos de sufrir alguna alteración y uno de los procesos inflamatorios de este folículo piloso, independientemente de que sea por un proceso infeccioso, por algún tipo de agente, y aquí una pregunta, ¿qué agentes etiológicos podrían tener involucrados en un folículo piloso? ¿Qué se les ocurre que podríamos tener que ocasionara inflamación en estos folículos? A ver, Berenice, ok, bacterias es una buena posibilidad, ¿no? Que uní ácaros, perfecto. Virus que afecten al pelo como tal. ¿Cómo qué virus, Berenice? Esperen, alguien entró y no lo veo. Los agentes virales como tal normalmente afectan a las células epidérmicas. Perdón, si escribiste, no te veo. Ah, ok, sí, como tal, en pelo sí, ¿no? Los agentes virales pueden afectar a la piel y bueno, sí, evidentemente el folículo piloso, al ser parte de esta, miren, en esta imagen se ve lindo. El folículo piloso en realidad es una invaginación de este epidermis, ¿no? Entonces, estas mismas células del estrato epidermal están recubriendo a el pelo, ¿no? Y es justamente por eso que el pelo nunca está en contacto con el sistema inmune. El sistema inmune no reconoce a, al pelo. Ok, exactamente, Carla. Eso nos faltaba, ¿no? Estructuras micóticas. Ay, amarillo. Ustedes disculparán, pero amarillo quiso estar esta mañana aquí con ustedes. Yo sé que no lo ven, pero aquí está y está posicionado justo encima de donde tomo mis apuntes. Se los voy a enseñar para que vean que es cierto. Élo ahí. Demasiado cerca para aparecer en pantalla, pero lo que está abajo de amarillo es el libro en donde yo anoto. Entonces decidió que el día de hoy a todos les pusiera participación porque no me deja escribir. Pero bueno, ustedes disculpen. Entonces, estructuras micóticas, ¿va? Entonces, estructuras micóticas, ácaros y evidentemente bacterias son los agentes etiológicos que podemos tener con mayor frecuencia involucrados en los procesos inflamatorios del pelo.
Recuerden, y esto también es importante, este tipo de agentes, ¿no? Los vamos a tener dentro del folículo piloso, pero los vasos sanguíneos están en la dermis, de manera que las células inflamatorias normalmente migran de la dermis hacia la parte interna del folículo piloso, de manera que normalmente cuando hay algo que ocasiona inflamación en el folículo piloso, vamos a tener primero una perifoliculitis, es decir, en los estadios agudos de este proceso inflamatorio, la reacción inflamatoria la vamos a observar alrededor de este folículo y posteriormente las células atraviesan a estos estratos del folículo como tal, ¿no? A estas células queratinizadas, lo atraviesan, se van para adentro, en ese momento se ocasiona una foliculitis mural porque están en la pared del folículo y pueden irse hacia el interior de ese folículo piloso y ahí normalmente el proceso inflamatorio se vuelve más extenso, ¿ok? Algo que es importante que recuerden es justamente que se me olvidó que les iba a decir de los folículos cuando estaban inflamados. Ok, ¿qué otro mecanismo de defensa que es muy frecuente cuando tenemos aquí ya muchas células inflamatorias es que haya una hiperproducción de sebo en las glándulas sebáceas que están ahí junto para mantener lubricado justamente a este folículo. Entonces, cuando tenemos una reacción inflamatoria, hay una hiperproducción de estas glándulas para intentar pues deshacerse de eso que esté ahí adentro. Entonces, esta combinación de el agente etiológico, las células inflamatorias y la excesiva cantidad de sebo, perdón, normalmente ocasiona que haya mucho prurito. Y es aquí cuando el individuo al rascarse se puede autolesionar y agravar esta situación. Cuando este folículo piloso se rompe, eso es una furunculosis, ¿ok? Hay un proceso inflamatorio, pero digamos que llega al proceso degenerativo del mismo. Se rompe el folículo y todo eso que estaba contenido dentro de este folículo piloso, entonces se va a expander en la dermis. ¿Ok? Entonces aquí en esta imagen podemos justamente observar este proceso. Aquí tenemos entonces a la salida de las células por lo que sea el agente etiológico que esté aquí involucrado. Después tenemos a la perifoliculitis, a la foliculitis mural, a la foliculitis luminal o de la luz y posteriormente a la furunculosis. Cuando tenemos esta furunculosis, entonces ya dentro de la piel normalmente se monta una respuesta, evidentemente una respuesta inflamatoria, pero los restos de pelo, los restos de los agentes etiológicos que estaban aquí adentro, se van a quedar sueltos en la dermis y entonces recuerden que como el pelo no estaba no es reconocido por el sistema inmune, entonces se va a montar una reacción a cuerpo extraño al pelo, además de la reacción de cuerpo extraño hacia el agente etiológico. Entonces normalmente se vuelven reacciones inflamatorias mucho más extensas. Y algo de lo que puede llegar a pasar cuando tenemos esta furunculosis es posteriormente que esta fistulice, ¿no? Y entonces salga hacia la epidermis, ¿no? Salga hacia la luz todo ese material inflamatorio que estaba
ahí dentro. Normalmente ya cuando tenemos esta fistulización, ¿no? Ya tenemos un proceso inflamatorio muy severo, zonalmente extensivo a las zonas donde se reventó el folículo piloso. Ok, ahora sí, espero que ya haya quedado claro la diferencia entre foliculitis y furunculosis. Si estamos todos claros. Perfecto, gracias, Kevin. Entonces, muy bien allá. Bueno, entonces lo que están observando en esta imagen, ¿ok? Es algo de restos de colágena, ¿no? Puede ser que haya algo aquí. Si se fijan, también pudiera ser pelo, justamente lo que tenemos en esta imagen. Y aquí tenemos una reacción inflamatoria que está dentro de la dermis, y justamente lo que observamos es una gran cantidad de células inflamatorias. Perdón. Aquí se alcanzan a apreciar bacterias que están justamente en la queratina de ese pelo, y normalmente aquí lo que llegamos a observar es una reacción a cuerpo extraño con presencia de células gigantes que se montan justamente contra el pelo. ¿Ok? Denme un minuto para ver si puedo cambiar la presentación. Ok, ahora sí. Entonces, hablando de términos, ¿no? Otros términos que podemos llegar a utilizar es epidermitis, cuando nos referimos a un proceso inflamatorio exclusivamente del estrato superficial de la piel, ¿ok? Cuando este proceso se vuelve más extenso, ¿no? O está en la parte interna de la piel, hablamos de una dermatitis, y cuando tenemos un proceso inflamatorio de la hipodermis, a eso le llamamos una paniculitis, ¿ok? Y cuando tenemos, por ejemplo, una inflamación de las glándulas sebáceas anexas a los folículos pilosos, normalmente a eso le denominamos adenitis. Y una hidroadenitis es cuando estas glándulas empiezan justamente por el proceso inflamatorio, queda obstruida la salida del folículo y entonces empiezan a volver estos conductos dilatados quísticos, y se queda justamente la presencia de este líquido seboso dentro de la piel, y entonces eso sería un proceso inflamatorio en donde además tenemos una gran presencia de este contenido seboso, pero ahí dentro de la piel, y eso es una hidroadenitis. ¿Ok? Ok, cuando el término atópico, Keoni, normalmente se refiere a un proceso de dermatitis, por ejemplo, dermatitis por contacto, pero en donde hay una respuesta inflamatoria exacerbada. ¿Ok? Entonces, las dermatitis atópicas son procesos en donde lo que tenemos es, por ejemplo, estar en contacto con algo que ocasiona un proceso inflamatorio, no sé, por ejemplo, muy frecuentemente, díganme algo que puede ser, por ejemplo, el pasto, ¿no? ¿Alguna vez han estado en contacto directo con pasto cuando tienen, por ejemplo, piel sensible,
¿no? Y están en contacto directo con el pasto. Normalmente el pasto, si se acuerdan, tiene como muchos pelitos en cada una de las fibritas de este pasto. Entonces, estas estructuras que tiene el pasto normalmente causan irritación. Entre más sensible la piel, no es lo mismo que yo pise, por ejemplo, con la planta del pie, que es muy gruesa, ¿no? Es una de las partes para nosotros más gruesas de la piel, o un cojinete plantar de un perro o un gato, ¿no? A que sí estamos en contacto directo con este pasto, por ejemplo, en la piel de la cara, que es una de las zonas en donde tenemos la piel mucho más delgada. Entonces, normalmente esta reacción inflamatoria se exacerba mucho, y si además el sistema inmune de esta persona es hiperreactivo, podríamos tener una dermatitis atópica, ¿ok? Supongo que el término de atopia como tal querrá decir que no necesariamente está en la parte superficial, pero no lo sé. La verdad es que lo he dado por hecho el término, pero no había considerado. Pero normalmente A es privativo de, ¿no? Pero no, en este caso creo que la raíz es atopia como tal. Entonces, a lo mejor San Google nos pudiera decir de qué va, pero si él lo puede buscar, perdón, si me salgo para buscarlo. Como puse la pantalla completa, no tengo posibilidad de ver nada de lo que esté atrás. Exactamente, Keoni. Lo que hay es la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Es en donde ya tengo el proceso inflamatorio, pero además hay una hipersensibilidad que normalmente puede ser de tipo 3 o a veces de tipo 1, ¿no? Es en donde tenemos justamente estas atopias. Ok, ¿qué observan en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? A ver, Alejandro, ¿qué ves en esta imagen? Alejandro Pérez, acuérdate que eres el único Alejandro. Ay, ok, Alejandro no ve nada. Berenice, ok, que la epidermis está muy engrosada, está muy extensa, la falta de continuidad. Ok, entonces aquí ya hay varias, y la parte de hasta arriba está en partecitas. Ok, sale y vale. Entonces, bueno, ya tenemos mucha información. Dejen ver si alguien mueve un poco su pata para que yo pueda considerar ponerles sus participaciones a todos por acá. Entonces, a ver, esto de aquí es la epidermis. Entonces, lo que estamos observando, como dicen, es que la epidermis está engrosada, ¿no? Algo que espero que se hayan fijado es, no está parejita. Oh, regresa, vuelve. No está parejita, ¿no? Sino que tenemos justamente estas invaginaciones de la epidermis hacia la dermis. ¿Sí lo ven? Entonces tenemos un engrosamiento de la epidermis y tenemos este proceso de acantolisis irregular hacia la dermis. Tenemos también en la unión dermo-epidérmica evidencia de un proceso inflamatorio, ¿ok? Y lo que más nos llama la atención es justamente todo esto de la parte externa o superior, se cambió por su propia voluntad, lo prometo, en donde, si se fijan, son células
del estrato córneo, ¿no? Son células queratinizadas, pero con núcleos, ¿ok? Entonces tenemos una hiperkeratosis paraqueratótica, ¿no? Porque no se llevó a cabo de manera correcta esta queratinización, justamente porque tiene núcleos. Y en la parte superficial de todo este material queratinizado, lo que observamos son restos necróticos y bacterias, todo esto de acá arriba, ¿ok? Entonces, alguna vez, supongo, se han caído y han tenido una lesión en la piel y ha tenido esta que cicatrizar, ¿ok? Esto que está aquí es la costra, esa que de chiquitos se arrancaban, se comían, mordían, ¿no? Esto es la costra, ¿sale? Ok, algo pusieron en el chat, denme un momento. Entonces, todo esto de acá es justamente esta costra. Ahora, si se fijan, aquí lo que pasa es que como estaba la imagen puesta para mostrar la costra en la parte superior, aquí se alcanza a observar, ¿no? Pudo haber sido un folículo o una lesión en donde hubo pérdida de continuidad de la epidermis y estas celulitas se están reparando. ¿Sale? Si se fijan, estas mismas bacterias y este mismo material lo tenemos justamente aquí abajo en la epidermis, en donde se está dando el proceso de cicatrización. Entonces, para que se pueda llevar el proceso de cicatrización en la parte interna, ¿no? Es decir, en la epidermis o en la dermis, necesitamos mantener a las bacterias alejadas y esta hiperqueratinización justamente nos ayuda a poder lograrlo. Entonces, cada vez que se quitan la costra, ¿no? Vuelven estas bacterias que tenemos de manera normal en la piel a estar en contacto con la parte más baja y eso es parte de lo que dificulta que se realice el proceso de cicatrización de manera normal. ¿Ok? Déjenme ver sus mensajes en el chat porque hice chiquito el chat y ahora veo que escriben, pero ya no los veo. Ok. Keoni, hay muchas células en la epidermis del lazo derecho. Supongo que era del lado derecho. Nayef. Google dice atopia, predisposición genética para producir excesiva cantidad de anticuerpos IgE específicos frente a alérgenos mediante un proceso denominado sensibilización, o lo que es lo mismo, los mecanismos de hipersensibilización. De manera que se presenta en individuos que tienen cierta predisposición a presentar alergias. La atopia no implica presencia de síntomas clínicos, solo se describe la reactividad inmunológica y en algunas ocasiones puede ser asintomática. Ahí quizá no estoy yo tan de acuerdo con Google porque no hay este proceso de hipersensibilidad si no se presenta justamente la reacción inflamatoria, ¿no? Pero es ahí justamente lo que está. Entonces, bueno, pues muchas gracias por lo que nos dice San Google, pero no nos dijo el término de atopia como tal, de dónde viene. Ok, bueno, pues gracias. Entonces, dejen ver si puedo cambiar. Ahora sí. Ok. Vamos a hablar entonces ahora de anomalías congénitas. ¿Sale? Y de estas vamos a irnos justamente a procesos en donde no se desarrolla de manera correcta o completa la piel o alguna parte de la piel.
Y una de las formas más frecuentes que podemos observar es cuando tenemos el pelo que no se desarrolla de manera completa, ¿no? Esto puede ser congénito, ¿no? Y hay en algunas especies en donde incluso se ha buscado esta característica, ¿no? Y entonces pensamos, por ejemplo, en el xolo, ¿no? Pensamos en los gatos esfinge, los gatos abisinios que no tienen pelo, ¿no? O en el caso de las ratas pelonas, las cuales fueron creadas las ratas como animales para poder experimentar y que su piel fuera lo más parecido a esto, ¿no? A una piel sin pelo como la del ser humano y se generaron estas líneas o cepas de ratas o ratones pelones para poder ver ciertas alteraciones que se presentan en la piel del ser humano, ¿no? Ver si una crema, un ungüento, un lo que sea, le ocasiona protección o al contrario le ocasiona un proceso de irritación, en lo que van probando con la gran cantidad de cosas que le ponen a estas mezclas en la piel, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de estos individuos que presentan hipotricosis? ¿No? Es justamente que tienen una mayor predisposición a sufrir de quemaduras, ¿no? Entonces, bueno, pues esto justamente es parte de lo que puede llegar a, eh, a ocasionarles lesiones en la piel. Normalmente estos individuos que presentan hipotricosis son de piel oscura, ¿no? Compensan de alguna manera con melanina y esto es así aplica, por ejemplo, para los xolos o los gatos esfinge. Sin embargo, no sucede así en el caso de los ratones, ¿no? Porque justamente como es un mecanismo de protección, normalmente a estos individuos fueron seleccionados genéticamente bloqueando algunos genes para que no se hiperpigmentaran y no tuvieran pelo y poder ver con mayor facilidad el proceso de inflamación de la piel, ¿no? Entonces, estas ratitas pelonas normalmente tienen muchos más problemas con la piel y es muy fácil entonces que se observa, por ejemplo, la descamación, que estén resecas y tienen ahí algunos conflictos estos animalitos, ¿sale? Estas hipotricosis pueden ser parciales o pueden ser completas, ¿ok? Dejen que les enseñe una imagen de una hipotricosis y lo que observamos aquí, ¿no? Con este conejito es que en muchas ocasiones no nada más es el pelo lo que puede llegar a verse afectado, ¿no? Finalmente puede haber ciertas alteraciones en otros órganos, aunque normalmente esto va de la mano con alteraciones en donde no se observa eh, que la piel haya, perdón, que el individuo crezca de forma o tamaño normal, ¿no? Entonces aquí es una diferencia entre un conejo pachoncito y un conejo con hipotricosis. En este caso no presenta alopecia porque sí tiene pelo, solamente que tiene un pelo muy cortito, ¿no? Es igual un pelo muy finito, pero evidentemente no es lo mismo la protección que tiene como mecanismo para poder mantener la temperatura corporal este individuo de la derecha, ya apareció, se me desaparece el mouse, pero creo que ustedes sí lo ven, ¿no? Este individuo de aquí que este individuo de acá. Y normalmente esto lo que implica es que este individuo tiene que tener un metabolismo mucho más rápido para mantener
la misma temperatura que mantendría este de aquí. Como este tiene un mecanismo de protección mayor, pues entonces puede utilizar su metabolismo en otras cosas y el otro tiene que mantener muy irrigada toda la piel para poder mantener una temperatura adecuada y entonces tiene menos oportunidad de poder hacer otras funciones metabólicamente hablando, bueno, en comparación a, y por eso suelen ser de tamaño menor. Aquí están viendo un gato esfinge, ¿no? Y vean, son chiquititos y son rositas, ¿no? Igual que los ratones recién nacidos. Si alguna vez han tenido oportunidad de ver ratoncitos recién nacidos, son muy parecidos a esto, ¿no? O sea, son de color rosita clarito y la piel la tienen arrugadita, nada más que posteriormente les va saliendo pelo y a estos individuos ya no les sale pelo porque lo que no se desarrollan son los folículos pilosos y entonces lo que va pasando es que se van hipermelanizando su piel para poder protegerse, ¿ok? Nuevamente un ejemplo de hipotricosis total y hay algunas ocasiones en donde se puede llegar a presentar, ¿no? Justamente la muerte, ¿no? Una hipotricosis letal, porque si se fijan en este becerrito, ¿no? Está completamente edematizada toda la piel, no tiene absolutamente nada de pelo en ningún lado, sin embargo le alcanzamos a observar, esperen porque ustedes no lo ven, pero ahí abajo estaba el letrerito, vuelve. Todavía tiene la protección de los cojinetes plantares aquí abajo, ¿no? Pero ya tiene evidencia de proceso de cicatrización alrededor del cordón umbilical. Si se fijan en la parte posterior de lo que serían las rodillas, ¿no? Tiene también evidencia de proceso de cicatrización y aquí tiene la presencia de una costra. Cuando tienen un proceso tan severo de una hipotricosis total, tan marcada como esta, es muy fácil que haya lesiones en piel que se vuelvan extensivas para todo el organismo y muy frecuentemente estos individuos mueren de procesos sépticos. Entonces, esas son consideradas casos de hipotricosis letal. ¿Ok? Otro proceso inflamatorio, perdón, otro proceso congénito en donde no se desarrolla la piel, aquí es la epiteliogénesis imperfecta y normalmente lo que sucede en estos casos de aplasia cutis o epiteliogénesis imperfecta normalmente es que la piel no está, no llega hasta donde debería de completar. Algo pasa en la piel que recibe como la señal de hasta aquí llegas y entonces se deja de producir y quedan partes del cuerpo que no están recubiertas por piel, ¿no? Entonces, normalmente aquí en este tipo de alteraciones se pueden llegar a presentar de manera congénita o algunas ocasiones se menciona que puede ser posterior al nacimiento. Entonces, bueno, aquí estamos observando un cerdito y estas áreas de aquí parece como si se hubiera quemado, ¿no? Y tuviera justamente un proceso de cicatrización porque se observa el subcutáneo como si estuviera expuesto directamente y justamente eso es lo que sucede, ¿no? El subcutáneo, el músculo está expuesto. Sin embargo, es en estos casos, si se fijan, es un individuo que acaba de nacer. Aquí está su cordoncito umbilical, pero no se desarrolló
de manera completa la piel. Y entonces, pues quedan estos parches. Evidentemente, si en el otro, en donde la epidermis sí estaba formada, había predisposición a que tuvieran procesos infecciosos que se volvieran sistémicos, imagínense aquí en donde no tienen la cubierta protectora superior de la piel, ¿no? No tienen epidermis, entonces está literalmente en contacto directo con el medio y normalmente en este tipo de alteraciones sí suelen ser incompatibles con la vida. Este tipo de alteraciones, claro, depende, ¿no? De la extensión de la zona afectada. Entonces aquí estamos viendo un burrito con estas áreas en donde no se alcanzó a formar la epidermis de manera normal y si se fijan también tiene lesiones acá abajo en los rodetes coronarios. Lo más seguro es que este individuo no le va a ir muy bien, que digamos. Este tipo de alteraciones es, por lo tanto, mucho más frecuente verlo en individuos juveniles, ¿no? En individuos recién nacidos y en muchas ocasiones no, no tiene buen pronóstico, ¿no? Lo que podrían hacer en estos casos es realizar implantes, pero para poder realizar un implante necesitan que tenga piel que le sobra de algún lado y a un individuo recién nacido no le sobra piel de ningún lado. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí estamos observando en este caballito, ¿no? Un proceso de una aplasia epidérmica, pero mucho más extenso. ¿Ok? Aparentemente, más que un problema de mitosis, Marta, tiene algo que ver con la señalización que tienen las células epiteliales, ¿no? Nunca les digo que esto de las señales internas de las células son maravillosas, ¿no? Es como que les dice hasta aquí deja de crecer, ¿no? Si, por ejemplo, tengo piel, ¿no? Pues tiene que llegar hasta cierto lado. Y esto tiene mucho que ver justamente con la interrelación que se presenta entre las mismas células del epidermis, por eso los desmosomas, pero también con la interrelación que tiene que ver con las células de los estratos internos, ¿no? Con lo que esté por debajo de ellas, para que este crecimiento que si ustedes recuerdan tienen orígenes distintos, ¿no? Unas células, las de la piel, por ejemplo, las de la epidermis, perdón, vienen del ectodermo, sin embargo, en la dermis ya tenemos una mezcla de células del mesodermo e incluso del endodermo, ¿no? Entonces, esta interrelación que tiene que existir es ahí en donde aparentemente más que un proceso de mitosis interrumpido, tiene que ver con alteraciones en las señalizaciones moleculares de estos queratinocitos, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que evidentemente pues no les va muy bien a estos individuos. ¿Sale? Aquí están viendo, bueno, pues casi la mitad del cuerpo, ¿no? Todo lo que es el tren posterior y los 4 miembros no tuvieron la presencia de la piel. Un becerrito, no sé si era, sí parece que es un becerrito que tenía pezuña y no casco. Y la imagen histológica, ¿no? Aquí viene la piel y de repente ya, ¿no? Como que se acabó, como si hubieran tenido una lesión y dijera, hasta aquí crezco, pero pues se le perdió la onda de que acá abajo la dermis, eh, la dermis superficial y la hipodermis continuaron,
Entonces, simple y sencillamente las células epidérmicas es como hasta aquí llegué, ¿no? Y ahí se quedan. Ok. Ok. Lo que están observando en esta imagen es un caso de ictiosis. Y se acuerdan justamente que les había dicho que íbamos a ver unas alteraciones congénitas en donde lo que tenían era un proceso de hiperqueratinización. Es justamente lo que sucede aquí. El término de ictio es pescado, ¿no? Entonces lo que pasa con estos individuos es que tienen un trastorno en el desarrollo de la piel y no presentan tampoco pelo en ningún lado, pero empiezan a presentar una hiperqueratinización. Entonces empiezan a producir escamas y por eso el término de ictiosis. Alguien le dio la idea de que todas estas escamas, ¿no? Este engrosamiento que se presenta en la piel de manera generalizada era parecida a un proceso de, a lo que presentaría un pescado, ¿no? Entonces, justamente por todas estas escamas. Normalmente aquí sí, ¿no? Los procesos de ictiosis que se pueden llegar a presentar en cualquier especie, aunque ninguna es frecuente, bueno, son incompatibles con la vida, ¿no? Recuerden que la piel tiene muchas funciones, pero cuando tienen así toda la piel cubierta de escamas, normalmente tienen muchos problemas de termorregulación, tienen muchos problemas con el equilibrio electrolítico porque están totalmente recubiertos de escamas, entonces no pueden mantener una homeostasis con el medio externo y normalmente pues mueren o nacen muertos o mueren poco tiempo después del nacimiento. Ok, lo que observan aquí en la imagen histológica es justamente este engrosamiento de la epidermis. Sin embargo, si se fijan, ¿no? Más bien del estrato córneo, es esta queratinización, pero la epidermis no está desarrollada de manera correcta. Entonces, no tienen un estrato basal que esté recubriendo la totalidad de la piel y entonces con mecanismo de defensa está todo queratinizado, pero si se quitan estas escamas, quedan con la dermis al descubierto y les pasa exactamente lo mismo que a los individuos que tenían la epiteliogénesis imperfecta, pero el único caso es que la epiteliogénesis imperfecta es solamente en parches en algunas zonas y en estos individuos es en toda la piel, ¿no? Entonces, bueno, normalmente estos sí mueren poco tiempo después del nacimiento. Ok, el término de dermatosparaxia o displasia de la colágena, como su nombre indica de displasia de colágena, es que hay una alteración en la colágena, ¿ok? Normalmente lo más frecuente es que esta alteración se presenta en la colágena tipo 1 y la colágena tipo 1, si ustedes recuerdan, es una de las proteínas que tenemos más representadas, ¿no? Más presentes en todo el organismo, pero principalmente a nivel de la piel, ¿no? Lo que justamente le permite a la piel esto, ¿no? El que yo la jale y tenga esta elasticidad en la piel es la colágena. Lo que sucede en estos casos es que esta colágena tiene ciertas alteraciones y lo que va a presentarse es una hiperlaxitud de la colágena. Se ha descrito en una gran cantidad de especies, ¿no? Sin embargo, bueno, si alguna vez han ido
al Museo de Ripley's, ¿no? El Museo Increíble que estaba, no sé si sigue estando, supongo que sí, ahí en la zona, creo que sí era la zona rosa, ¿no? Por Polanco, por ahí. Hay muchas imágenes de gente, ¿no? Que están puestas las fotos en donde se jalan la piel como para todos lados. Estos son individuos que presentan justamente displasia de colágeno, ¿no? Se considera que hay muchos tipos o variantes de displasia de colágeno, pero normalmente lo que sucede aquí, por ejemplo, es que no nada más tienen alteración con la piel, sino que tienen alteración, por ejemplo, en articulaciones, evidentemente problemas para cicatrizar, muy frecuentemente procesos infecciosos porque es muy fácil, tienen normalmente la piel muy delgada, muy sensible, hiperelástica, se lesionan muy fácil y tardan mucho tiempo en cicatrizar, ¿no? Porque su proceso de cicatrización no es normal, no es adecuado y cuando cicatrizan es muy frecuente que lo hagan con cicatrizaciones queloides, cicatrices que dejan como cicatrices muy grandes, ¿no? Muy prominentes. Esa es una cicatriz queloide. Normalmente a estos individuos que tienen displasia de colágeno, eh, es frecuente que se presenten estas alteraciones. ¿Sale? Les enseño a una imagen de un perrito, ¿no? Aquí es un perrito, aparentemente un labrador, con esta dermatosparaxia. Entonces, literalmente, ¿no? Si normalmente los cachorros tienen como muy fácilmente o muy elástica la piel, vean esta hiperlaxitud que tiene la piel, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están viendo lo que le pasa. Normalmente también tienen problemas el sistema, con el sistema inmune, no tienen un sistema inmune adecuado, deficiente y pues sí. Hay un síndrome en humanos que es el síndrome de Ehlers-Danlos y normalmente hay una gran predisposición a tener procesos infecciosos, ¿no? Porque es muy fácil que se lesionen. Entonces, tienen otras alteraciones normalmente. De ustedes bueno, ha tenido o tuvo dolores de crecimiento, ¿no? Eso que les decían de chiquitas cuando les dolía, les duele a uno literalmente los huesos, ¿no? En los dolores de crecimiento, bueno, en estos individuos que presentan estas alteraciones de la colágena, que justamente es lo que tenemos en donde están las placas de crecimiento y las superficies articulares, suelen tener procesos muy dolorosos, ¿no? Entonces, bueno, no es, se ven simpáticos, pero no necesariamente les va bien. El otro día, bueno, ahora no pudo venir Dianita, ¿no? Pero justamente una vez nos decía su dedito, ¿no? No los veo, pero bueno, vean su dedo gordo de cualquiera de las manos, ¿no? Todos tenemos como un cierto ángulo en el dedo. Si yo hago esto, ¿no? La posibilidad de doblar el dedo hasta donde llega, esto también se puede considerar como que haya un cierto trastorno de colágeno. Hay algunas personas que hacen esto y el dedo les llega literal casi pegado hasta acá, ¿no? Creo que no sé hasta dónde es lo normal, la verdad es que no vino Diana. Sí, mañana la vemos, me acuerdan de preguntarle para que nos diga exactamente cuál era el grado que se considera que normal y que es lo anormal, ¿no? Porque algo tenía que ver con hasta dónde se doblaran los dedillos, pero ya no me acuerdo. ¿Hasta dónde llega tu dedo, Alejandra? Están muy tiesos. ¿Nada? ¿De plano? ¿No se les dobla su dedito?
Entonces yo creo que ustedes son normales y yo soy anormal. Creo que a esa conclusión habíamos llegado la vez pasada. No se preocupen, el problema no son ustedes, soy yo. Pero no sé hasta dónde. Pues enséñenme sus dedos, no sean gachos, no los veo. ¿Hasta dónde? No. Ok. Hasta ahí no se hace más para atrás, pero puedes doblar tu manita, ¿no? Y ya no baja más. Ok, ya no te lastimes tampoco, Alejandra. Ok, muchas gracias. No sé si ustedes la vieron. Sí, el pulgar para atrás, Alberto. Este es mi pulgar, mira, 4 deditos y el oponible es el pulgar, ¿no? Entonces, se pega, bueno, no se pega en mi caso, pero ahí alcanzan a ver hasta dónde se dobla. Sí lo ven, ¿no? Entonces, mi pulgar queda, pues hasta aquí, ¿no? Entonces, puede hacer una L al doblar la falange. ¿Cómo, Alejandro? No entiendo. Esta es una L, pero ¿cómo doblas la falange? Ah, tú también. ¿Quieres decir que justo pasa esto? Bueno, o sea que... Bueno, justamente, ¿no? Esto es parte de la elasticidad que tienen las personas, ¿no? Entonces es lo que permite que sea o que no. No me lo tienes que enseñar porque pensé muchas cosas, entonces mejor si puedes prender tu camarita porque no sé exactamente cómo es la L. Ah, ya, para atrás, no, pues no, mi dedito hasta ahí llega. No se hace más para atrás. Sí, algo pasa con mi dedo, no sé si lo alcanzan a ver, pero si le hago así, la primer falange como que se dobla y estas también pueden hacerlo, ¿no? Entonces algo, no siempre puedo, pero bueno, si alcanzan a ver, ¿no? El hecho de que se doble solamente una falange, eso es más o menos como lo que nos mostraba Alejandro. Este dedo no puede, pero estos otros sí pueden. O sea, el hecho de que se doble solamente la primer falange, ¿no? Pero bueno, ya nos pusimos a hacer ejercicio con las manos. Eso sí, para todos aquellos que cuando están nerviosos les da por tronarse los dedos, ¿no? Eso sí, les garantizo que es uno de los mecanismos más frecuentes para lastimarse las articulaciones, ¿no? Entonces, si no había predisposición a que tuvieran problemas articulares, ustedes mismos se lo generan cuando se están tronando los dedos, que normalmente lo hacen además cuando están nerviosos, ¿no? Y entonces, trac, 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 y ahí está uno escuchando cómo se tronan los demás los dedos es de las cosas más terribles que pueden hacer para lesionar a las articulaciones, ¿no? Entonces, sí, hay a quien eso lo relaja y ya vemos a los que los escuchamos y sentimos así de, ¡ay! Se está tronando todo, ¿no? Entonces, si de plano es como una manía, porque en realidad no es más que eso, una manía que tienen, no lo hagan con los dedos así, ¿no? En chueco. Si se los van a tronar, por lo menos háganlo estirando los dedos, ¿no? Para que no lastimen tanto la superficie articular, que es lo que pasa cuando le hacen así y se las truenan las articulaciones. O sea, por lo menos así permitan que los tendones y los ligamentos de los deditos se distiendan y finalmente truenan, pero no se lesionan tanto la superficie circular, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es de verdad terrible justamente el que hagan eso. ¿El doblar la mano y apretarla o qué, Alejandro? Ahora sí me perdí.
que lastima los ligamentos. Pues eso justamente, el tronarlo, el hacerlo así. No, sí, y además lo puedo hacer, pero pues sé que no necesariamente es correcto o normal hacerlo, pero sale con estos también. Con los deditos de los pies también se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, vamos a movernos, ¿no? A otra cuestión. ¿Quieren tomar unos minutos de descanso o ya con los movimientos de los deditos tuvimos? Si los estuvieron haciendo, pues ya les sirvió de descanso. Si solamente estuvieran aquí viendo la cantidad de cosas que uno puede hacer por tenerlos entretenidos, entonces, díganme, porque no veo que tengan ganas como de ir a tomar un café. Solamente una persona tiene ganas de ir a tomar café. Ok, bueno, vamos a tomar unos 2 minutitos de descanso y nos vemos aquí en un ratito, ¿va? Listo. Vamos a continuar entonces con trastornos físico-químicos que pueden afectar a la piel. ¿Sale? Dejen que me haga caso. Y ahí está. Entonces, dermatitis solar, ¿no? Es el proceso inflamatorio que se presenta en la piel por una excesiva irritación por el sol. Entonces, si bien es normal que haya una respuesta y es normal y de hecho no solamente normal, sino necesaria que la piel esté expuesta a los rayos UV cuando hay una excesiva cantidad de exposición de estos rayos UV en la piel, a la larga hay tanto procesos inflamatorios como, ¿se acuerdan? Y está demostrado, ¿no? Que también los rayos UV pueden ocasionar trastornos en el material genético celular, sobre todo cuando ya se presenta el proceso inflamatorio como tal. Entonces, normalmente dependiendo, ahora sí que el color del pelaje o de la piel de los individuos, la zona en donde viven, ¿no? Hay una cierta eh, por un lado, una cierta predisposición genética a que se presenten este tipo de alteraciones y normalmente las dermatitis solares o dermatitis actínicas son frecuentes en individuos de pelaje claro, ¿no? De piel más blanca, que tienen menos cantidad de melanina. Y supongo que todos en algún momento han ido a la playa y se han quemado más de la cuenta, ¿no? Es así como voy a aprovechar el sol y voy a tener un hermosísimo bronceado y a veces ese hermosísimo bronceado pues no necesariamente se hace de la manera correcta y lo que ocasiona es un proceso inflamatorio en la piel, ¿ok? Entonces, sí, posteriormente a que esto sucede, pues uno va cambiando de piel, ¿no? Entonces, primero lo que hay es inflamación en la dermis por esta excesiva cantidad de rayos UV y hay ocasiones en donde se pueden formar lesiones ampulares, ¿no? Literalmente se hacen ámpulas en la piel, muy frecuentemente cuando hay una sobreexposición a la luz solar durante, sobre todo en la noche, ¿no? Se presenta hipertermia, en lo que terminan de procesar todo el calor que recibieron y en las noches entonces empiezan como a liberar todo este calor y muchas veces, bueno, cursan con fiebres. Es muy frecuente además que se deshidraten durante este proceso, entonces son frecuentes también los dolores de cabeza y justamente, ¿no? Vamos viendo cómo va cambiando de color la piel, ¿no? Primero empiezan así como a estar sonrojada y después
otra vez ya este color rojo, ¿no? Donde además está edematosa la piel, entonces están un poco hinchaditos, de poco a mucho, dependiendo la cantidad de sol y la predisposición por el tono de la piel que cada quien tiene. Y posteriormente hay en algunos casos en donde se llega a ampular la piel, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues se revientan, se pueden llegar a hacer vesículas y entonces eso es solamente casos en donde ya tenemos un grado de lesión importante a la piel, ¿no? Pero si no, el proceso normal es que la piel se va cicatrizando y saca toda esa excesiva cantidad de pigmento que se formó y es cuando se empiezan a descarapelar, ¿no? Sí, es literal como si mudaran como lagartija o como serpiente o como lo quieran ver, ¿no? Porque se les va cayendo la piel. Ya cuando de plano pasó esto es porque el proceso de queratinización que sufrió la piel, ay, perdón, para protegerse, ¿no? Sí fue como importante. ¿Qué pasa cuando esta exposición se hace de manera paulatina? ¿No? Entonces, sí van teniendo un cambio en el pigmento, le dan oportunidad a los queratinocitos, ¿no? De que se vayan queratinizando de manera uniforme y es entonces cuando logran justamente este tipo de bronceados, ¿no? Hay de estas cosas que son ahora las cámaras de bronceado, ¿no? Y el tipo de lesión que producen estas cámaras de bronceado es muy parecido al que se produce por exposición a los rayos UV de manera, eh, de manera frecuente, ¿no? De forma que también este tipo de cámaras de autobronceado pueden estar asociadas a la predisposición a producir cáncer. Entonces, la dermatitis solar o dermatitis actínica justamente nos habla de estos cambios preneoplásicos asociados a la exposición al sol. ¿Ok? Ya cuando hablamos de dermatitis actínica como tal, ya se considera un proceso preneoplásico, ¿no? Justamente por eso tanta promoción de que no se asolen justamente entre y más en las zonas del Ecuador, como es donde vivimos nosotros, ¿no? De las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿no? Creo son las horas en las que la incidencia de los rayos solares sobre toda esta parte del globo terráqueo es mayor. Por lo tanto, no se recomienda la exposición para que no sea tan directa la exposición a los rayos solares o que se haga de manera paulatina, ¿no? Y entonces, si se hace de manera paulatina, el organismo se va adaptando a estos cambios en la exposición a los rayos solares y se va protegiendo de manera normal. Le apachurro a la pantalla y lo que se mueve es el chat, entonces no cambia. Listo, más imágenes en diferentes especies justamente de estas dermatitis solares o actínicas, ¿no? En la imagen de la izquierda estamos observando a un becerrito, ¿no? A un becerro cebú que presenta justamente lesiones en la parte interna de la oreja por quemadura de los rayos solares. Ay, perdón. Y este becerrito de acá de la derecha presenta una lesión de quemadura justamente en la punta de la nariz, ¿no? Entonces, evidentemente se alcanza a observar, ¿no? Toda la úlcera que tiene en este lado y bueno, evidentemente esto para cualquiera que lo ha padecido sabe que es muy doloroso, ¿no? La piel es uno de los órganos que tiene una
gran cantidad de terminaciones nerviosas. Se considera que hay alrededor de 10,000 terminaciones nerviosas por centímetro cúbico de piel. Entonces, imagínense, ¿no? Algunas de estas evidentemente deben de ser terminaciones del dolor. Entonces, bueno, pues es evidentemente un proceso doloroso cuando tenemos esta irritación. No me deja cambiar, tengan paciencia. Ok. Dermatitis acral es el término que se le da a el proceso inflamatorio derivado de una autolesión, ¿no? Dermatitis acral o dermatitis por lamido. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay, por ejemplo, en casos en donde se presenta un proceso inflamatorio y entonces empiezan a lamer porque les duele y luego se siguen y se siguen y se siguen y se siguen y literalmente se van llevando la piel, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se observa pues ya se llevaron parte no nada más del pelo, ¿no? A lo mejor aquí estaba la lesión primaria que le ocasionaba dolor, pero por estarse lame, terminan quedándose sin grandes porciones de pelo y cuando esto se vuelve ya un problema de comportamiento, entonces podemos llegar a tener este tipo de lesiones que son autoinfligidas, ¿no? Paso de este proceso del amido a empezar a morderse y literalmente se pueden llegar a ocasionar este tipo de lesiones, ¿no? Hay personas que también tienen este tipo de patologías, normalmente aquellas, por ejemplo, que tienen periodos o crisis de ansiedad muy fuerte, son los que pueden empezar a rascarse, ¿no? Y se rascan y se rascan y se rascan y se rascan y se pueden llegar realmente a lesionar de una manera muy importante. Entonces, bueno, pues esto es evidentemente una consecuencia de una dermatitis sacral y lo que les decía, ya cuando vemos esto, ¿no? Pues aquí a lo mejor ya te vas a atender el proceso secundario. Primero tienes que atender que no haya una complicación por infección, ¿no? Porque ya si se fijan esto de aquí ya es hueso o ligamento, lo que sea que esté aquí adentro, yo creo que ya llegó incluso al hueso y pues ya no, lo demás está literalmente al rojo vivo. Posiblemente tuvo un proceso inflamatorio sí lo suficientemente grave para estarse, para estarse lamiendo y evidentemente, pues bueno, aquí justamente lo que vamos a tener que tratar es sí el problema primario, ¿no? Lo que le ocasionó la comezón, pero evidentemente también atender un problema de comportamiento, ¿sale? Entonces hay casos tan severos como este o incluso más. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado justamente de la fotosensibilización? Y esta se producía cuando eh, se consumen sustancias tóxicas que afectan directamente al hígado, que es una de las fotosensibilizaciones más frecuentes que se dan, son las secundarias, ¿no? Y una característica es que se consume o se produce internamente una sustancia que es fotorreactiva y esto quiere decir que al estar en contacto directo con la luz solar, ocasiona una reacción inflamatoria. Y este tipo de lesiones normalmente se presentan justamente en donde tenemos ausencia de pelo. De manera que aquí en estos dos borreguitos, las lesiones más importantes las observan primero alrededor de los ojos, ¿no? En toda esta zona del párpado en donde no tienen lana, pero si se fijan, ¿no? Se va extendiendo la lesión
hacia el resto de la cara. Vean también la oreja, cómo está toda lastimada, ¿no? Todo esto de aquí es la epífora por ese proceso inflamatorio que tiene, entonces le llora el ojo y el hecho de que esté lagrimeando constantemente va haciendo que se pierda la piel y entonces está en contacto directo una zona de piel mayor a la que tenía antes y por lo tanto las lesiones de fotosensibilización son mayores. Ni qué decir de la posibilidad de que estas lesiones se contaminen, ¿no? Vean aquí a este otro pobre borreguito, vean la cantidad de lesiones ya costrosas, ¿no? Ulceradas que debe haber tenido en la parte interna. Y esto es un proceso de fotosensibilización. Entonces, normalmente el tratamiento para este tipo de lesiones sería tan sencillo como impedir que cuando se empieza a dar la reacción inflamatoria, que ya no estén en contacto directo con la luz solar que les esté pegando, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto, sobre todo en individuos que están en pastoreo, pues se vuelve muy complicado de poder hacer, ¿sale? Aquí algunas de las plantas que podemos llegar a tener más frecuentemente asociados a los procesos de fotosensibilización y es la conocida como hierba de San Juan o Hypericum perforatum, ¿no? El trigo sarraceno también se sabe que ocasiona fotosensibilización, ¿no? Y normalmente lo que sucede, bueno, pues es esto que está aquí, ¿no? Se consumen sustancias que son fotorreactivas y estas no son metabolizadas de manera apropiada por el hígado y entonces es cuando se pueden llegar a dar. Alejandra, ¿tenías una duda? Ya no. Ah, ok. Ojo. Era la causa de esto, pero ya en esta diapositiva lo veo. Gracias. Ah, ok. Bueno, esto es cuando se consumen estas sustancias fotorreactivas. Sin embargo, ¿no? En pacientes que tienen un daño hepático crónico, ¿no? Independientemente de cuál haya sido la causa, se pueden llegar a dar estos procesos de fotosensibilización cuando el hígado ya no es capaz de metabolizar de manera normal todos los productos que antes solía metabolizar. Entonces, ojo, en individuos con hígado cirrótico es frecuente que se presenten casos de fotosensibilización, ¿no? Entonces, en individuos con hepatitis, ¿no? No sé si nunca nadie le dio. Los perdí, ¿les dolió? Perdón, se me cayó el teléfono. Espero que no haya sido terrible. Perdón. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que lo tengo que tener aquí conectado justito y se resbaló. ¿A ustedes sí me oyen y sí me ven o ya los perdí? Sí, doctora, sí se escucha. Ah, ok, perfecto, gracias. Es que se me fue la pantalla de acá y en el otro lado me marcaba también algo, entonces por un momento los perdí, pero ya los recuperé, gracias. Se me olvidó que les estaba diciendo. Ok. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen hepatitis, ¿no? Hepatitis viral tipo A, B o C, cualquiera, ¿no? Cuando tienen tifoidea, ¿no? Salmonelosis finalmente, en donde tienen una afección hepática importante, normalmente uno de los recomendaciones médicas es ahorita no se expongan a rayos solares. Hay algunos fármacos que se sabe que también ocasionan fotosensibilización y entonces dentro de las advertencias son mientras se consuma este producto, ¿no? No se
exponga a los rayos solares. El problema es, por ejemplo, con las fenotiacinas, ¿no? O las benzodiazepinas, muchos de estos fármacos que se utilizan para tratar trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño. Algunos de estas producen justamente fotosensibilización. Entonces, bueno, pues ahí es justamente importante saber o conocer de qué va para evitar este tipo de lesiones, porque si no, bueno, sí te estoy dando un tratamiento para un determinado padecimiento, pero a la vez te estoy afectando el hígado, ¿no? Porque son justamente hepatotóxicas, pero además justamente fotosensibles y después van a tener lesiones en la piel y si alguien ya tenía depresión o ansiedad, que empiezan a tener manchas en la piel por exposición a los rayos solares, pues entonces puede llegar a complicar los procesos. Esto más en humanos evidentemente que en animales, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues también se puede llegar a dar. Y aquí hay como una incongruencia porque también se ha observado, ¿no? Que la exposición a los rayos solares es una, no sé si lo han notado, pero por ejemplo, el estar expuesto a los rayos solares normalmente ocasiona un cambio directo en el comportamiento de las personas, ¿no? Por eso justamente los días oscuros y grises que suelen ocasionar depresión, ¿no? Es porque no hay sol, no es porque el día esté oscuro y gris. El sol normalmente está vinculado justamente a el comportamiento y es como un comportamiento más, más alegre, ¿no? Entonces, justamente por eso las culturas, ¿no? Que se desarrollan en la zona del trópico normalmente eran culturas en donde se hacía la adoración al sol, porque está íntimamente relacionado con una cuestión emocional en las personas, ¿no? Pero bueno, eso nada más. Muy bien, Alejandra, sí. Existen, evidentemente, ahí lo que yo podría considerar sería interesante en ver, ¿no? Cuál es el tipo de DNA, ¿no? Porque normalmente en los lugares de los polos, ¿no? Es justamente en donde están acostumbrados a tener menos exposición a los rayos solares, ¿no? Y entonces el cuerpo se adapta a estar literalmente, son casi 6 meses en donde no tienen exposición al sol. Claro que hay otros 6 meses ya cuando se van a los extremos, ¿no? En donde se presenta periodos de luz constante, ¿no? Por ejemplo, hacia el norte de Canadá o la parte sur de Alaska, ¿no? Antes de que regresen hasta estas zonas, todas esas partes, ¿no? Pues, sucede lo que se conocen como en Rusia pasa exactamente lo mismo, ¿no? San Petersburgo, que es una de las ciudades pobladas que se encuentran más al norte del continente con tanta población de gente, justamente lo que sucede me parece que es en los veranos, ¿no? Es que son ¿cómo les llaman? Las noches eternas, porque literalmente son las 4 de la mañana, no es cierto. El sol se pone, bueno, dependiendo, ¿no? Porque todavía es verano, conforme se van acercando al invierno, entonces pasan justamente al otro lado, pero la luz del sol, o sea, empieza a anochecer por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Son las 11 de la noche y hay un sol como ahorita, ¿no? Y oscurece un par de horas y a las 5 de la mañana ya amaneció otra vez. Entonces, la gente tiene que irse acostumbrando a estas cuestiones y normalmente, ¿no? Estas personas que
tienen menos exposición al sol o que genéticamente tuvieron menos exposición al sol, normalmente cuando hay mucho sol, pues evidentemente les ocasiona un desequilibrio. Entonces, a Jimena, Alejandra, si eras tú, ¿verdad, Alejandra? A la que te ponía de malas el sol, ¿no? Nayeb también, mi hija chica, es así como ustedes, ¿no? O sea, la ponen en el sol y literal se transforma en Grinch, ¿no? Es así de... Y en cambio mi hija más grande y yo, pues somos distintos, ¿no? Entonces, sí, literal, mi hija me decía, madre, yo creo que yo soy vampiro y tú te equivocaste, ¿no? O sea, de verdad que yo soy feliz en las noches, a mí no me hagan que circule en las mañanas porque de plano no funciona. Entonces, créanme que sí, los entiendo bien. Pero bueno, a ustedes valdría la pena revisar a ver de dónde viene su DNA para ver qué es lo que sucede en estos casos. ¿Qué me decías? Ya se vino a quejar mi hija. No, a ella y a mí sí nos gusta mucho el solecillo. Pero Amarillo ya se fue. Desde hace rato decidió dejarme escribir, ahora que ya no tengo participaciones, ni modo. Bueno, hay algunos casos de fotosensibilización congénita, ¿no? Que se presentan justamente por ciertas alteraciones congénitas, como es la porfiria eritropoyética, en donde lo que hay es una deficiencia de una enzima, en este caso es la uroporfirógeno cosintetasa, y lo que sucede en estos individuos es que no se puede metabolizar de manera correcta los eritrocitos en el momento en el que se van descomponiendo, no se metabolizan de manera normal y entonces queda justamente estos metabolitos que son la uroporfirina y la coproporfirina quedan circulando en la piel y estas sustancias son fotosensibles. Y normalmente lo que sucede, además de que son fotosensibles, también se depositan en los sitios de mineralización activa. Y esto lo que suele ocasionar es justamente que haya un tono rosáceo de los huesos o en este caso de los dientes, ¿no? Entonces es en los casos de la porfiria congénita en donde tenemos el diente rosado. Vean acá también el hueso, ¿no? El cambio de color que se llega a presentar en estos individuos y bueno, evidentemente también, ¿no? Hay alteraciones en donde hay un proceso inflamatorio en todas estas partes en donde se están depositando estos sitios y también los huesos son mucho más frágiles. De bovinos, en donde se ha visto una mayor predisposición para este tipo de alteraciones, son en el Holstein, ¿no? En los bovinos Holstein que más usamos, por lo menos aquí en México, para la producción de leche, y los Shorthorn y los Hereford en las razas que se utilizan principalmente para producción de carne, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay cierta predisposición congénita para que se presenten estas alteraciones. Y la fotosensibilización hepatógena, ¿no? La forma más frecuente de presentación de esta es justamente la que se da cuando hay un daño hepático. Y además del trigo sarraceno y ¿cuál era el otro? La hierba de San Juan, ¿no? La lantana cámara, pues es una de las plantitas que tenemos con mayor frecuencia ocasionando este tipo de trastornos, ¿no? También el trébol blanco, el trébol rojo, el trébol amarillo pueden llegar a ocasionar estos problemas de fotosensibilización. Todas las sustancias, ¿se acuerdan cuando hablábamos en hígado de las sustancias que son hepatotóxicas?
pueden llegar a ocasionar problemas de fotosensibilización. Entonces, muchas micotoxinas, como la cearalenona, que la teníamos contaminando al maíz, ¿no? Sobre todo cuando está mal guardado o en el proceso del ensilado, que no se haya hecho una fermentación adecuada y tengamos contaminación con micotoxinas, entonces es posible que podamos llegar a tener casos de fotosensibilización. ¿Sale? Entonces, bueno, de aquí, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, pues aquí viene la imagen de cómo se da este proceso de fotosensibilización. Y entonces, bueno, esto es como el ciclo normal de la filoeritrina, ¿no? La clorofila en el rumen se convierte justamente en filoeritrina gracias bueno, a todo el mecanismo de metabolismo, tanto de las bacterias como el metabolismo hepático, y gracias a esta filoeritrina que se termina de metabolizar en el hígado, se produce la bilis y esta es excretada en las heces. Este es el ciclo normal. Sin embargo, ¿qué pasa en estos casos de fotosensibilización? Bueno, pues lo que va a pasar es que puede ser, por un lado, que tengan una lesión hepática, empiezan a tener colestasis, ¿no? Se empieza a quedar estas sustancias como la piloeritrina circulando en sangre y entonces lo que va a ocasionar es que no se excrete de manera normal hacia el intestino, no se va a excretar, por lo tanto, a las heces, se queda circulando en el organismo y se produce entonces, cuando hay exposición a los rayos solares, las lesiones de fotosensibilización, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que va sucediendo en estos casos. Ok, y creo que estas imágenes de lesiones de fotosensibilización ya se las había mostrado antes, ¿no? En donde tenemos literalmente, vean cómo se les desprende la piel, ¿no? Todo esto está necrosado, la piel se desprende, está edematosa, eritematosa y normalmente todo este tipo de procesos son muy dolorosos, ¿no? Literalmente la piel se necrosa y se las pueden quitar así como en cachos, ¿no? Pero pues evidentemente esto es extremadamente doloroso, es muy frecuente que tengan complicaciones bacterianas y que estos se vuelvan procesos septicémicos que pueden llegar a ocasionar la muerte de estos individuos. ¿Ok? Vamos a dejarlo entonces hasta aquí y bueno, pues si tienen dudas, preguntas, comentarios, me las pueden hacer de